Bien, pues sigamos con este tema de economía que yo espero que lo encuentren interesante. Yo creo que todo el mundo debe de tener una idea de qué es y de cómo funciona, ya que somos parte de ellas. Vamos a las imágenes. PIB. Estoy seguro que todos ustedes o la gran mayoría han oído esto del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto que representa el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado, normalmente un año, y es un indicador clave de su crecimiento económico y riqueza. Así es que se miden los países en tamaño del PIB y hay dos maneras de medirlo, lo vamos a ver más adelante. Se calcula a través de diferentes métodos, gastos, renta o producción, y se utiliza para comparar el tamaño y la evolución económica de un país a nivel nacional e internacional. El Banco Central de la República Dominicana estima que el Producto Interno Bruto de República Dominicana crecerá en un 3% este año y un 4%, de manera que 3 a 4 estamos llegando muy cerca de fin de año, se inclina la balanza por más cerca de 3 que de 4, con un valor central del 3.5 según el panorama macroeconómico 2025 al 2029, presentado en junio del 2025. Las expectativas de crecimiento han disminuido, reflejando mayor incertidumbre, y esa incertidumbre está realmente a nivel internacional. El PIB de la República Dominicana para 2025 se espera que alcance aproximadamente 126.300.000 millones de dólares americanos. Este es el total de los productos y servicios que se espera que el país produzca en este año. PIB per cápita es otra manera de medir el desarrollo de un país, es de 10.875 dólares por persona, o sea, el número de personas, y este es el Producto Interno Bruto, se distribuye. Estos 126.300.000, somos unos 11 y pico de millones de habitantes en el país, y obviamente eso es lo que se espera que nuestra economía va a producir. Y se mide per cápita, es un país de ingreso medio alto comparado con muchos otros. En los Estados Unidos se prevé que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos alcance alrededor de 28.303.000 millones de dólares para finales de este año, según Trading Economics. Esta es la economía mayor del mundo. La podemos medir en términos nominal, que es esto que mostramos, los 28.000, o en poder adquisitivo, el valor adquisitivo. Y si lo usamos del valor adquisitivo, entonces la economía china es mayor que los Estados Unidos, porque es lo que se puede adquirir por ese dinero en bienes y servicios. Pero usualmente nos estamos limitando en casi todos los países, aunque reconozcamos el valor o poder adquisitivo del valor de una economía, seguimos haciéndolo para fines comparativos en términos nominal. Eso es. Y las economías, debemos de aclarar que al menos que haya una recesión, cuando hablamos, por ejemplo, del índice del Producto Interno Bruto, que va a cerrar este año en un 3%, es el crecimiento de la economía. Las economías crecen continuamente, excepto si hay una recesión. Si en vez de crecer va en plan negativo, que lo hemos pasado, lo hemos tenido, caso COVID, por ejemplo, y en ocasiones que han habido crisis económicas mundiales, inclusive, entonces la economía decrece. Pero cuando hablamos de un 3%, es un 3% de crecimiento, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sigamos con las imágenes.
Los conocimientos sobre el funcionamiento de las economías, las finanzas, son esenciales para el entendimiento de la función y dinámica de los mercados de valores. Esto se nos ocurrió ponerlo porque este programa es Finanza y Mercado de Valores, tiene su nombre, y es muy importante tener conocimiento de cómo funcionan las economías, cómo funciona lo esencial, para que la finanza y economía podamos entender cómo se invierten y cómo funcionan los mercados de valores. Y ya con esto terminamos este primer tema y pasamos de inmediato a información financiera. Y por supuesto, información financiera nacional. El Banco Central informó que la inflación interanual de agosto 2025 fue de 3.71%, lo cual incorpora la variación mensual del IPC en 0.71 en dicho mes. El índice de precio a consumidor es el IPC, que en el mes pues simplemente hubo una variación de 0.71, en el periodo de enero-agosto 7.31, que vamos a mostrar más adelante en una imagen que este programa tiene dedicada precisamente un cuadro a ese componente. Manteniéndose, por lo tanto, dentro del rango meta de 4 más 1 menos 1 que tiene el Banco Central, y lo ha hecho durante los últimos 28 meses, y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina. En América Latina podemos nombrar, por ejemplo, Ecuador, Panamá y El Salvador, que son economías dolarizadas. Tienen el dólar como moneda de circulación y de pago legal. El órgano monetario destaca en su reporte que la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.32 en agosto, permaneciendo también dentro del objetivo de 4 más 1 menos 1. Ya sabemos que el subyacente es aquel que no incluye los gastos que son difíciles, que no afectan al movimiento monetario, como por ejemplo el transporte, alimentos, etcétera, pero es en realidad donde los bancos centrales más se fijan, porque incluyen componentes fundamentales de la economía. Así que aunque hablamos de meta en una economía, una inflación de 3 y pico, la subyacente, en este caso 4.32, es realmente la que más pesa en la economía. En esta imagen, que es la que mostramos de usual, ponemos la tasa de política monetaria, sigo en 5.75, esta es la de referencia del Banco Central. La inflación interanual en agosto ya la tenemos marcada en 3.71, subió 0.31, y la subyacente en 4.32%, subió 0.13. Como dijimos, excluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez de la economía. Si comparamos esto con la inflación interanual al mismo mes de agosto, que se anunció ayer en los Estados Unidos, ayer viernes, 2.9%, un aumento del 0.03, y el mismo aumento se le aplicó a la inflación subyacente, que llegó a 3.2%. Los Estados Unidos tienen como meta un 2% de inflación. Y el Banco Central, la Reserva Federal, ha sido muy prudente en no bajar las tasas de interés para no aumentar el efecto inflacionario. La tasa de política monetaria continúa siendo en los Estados Unidos 4.25% a 4.50%, mientras que la nuestra, como decimos aquí arriba y la señalamos aquí, es de 5.75%. Por otro lado, la tasa de interés promedio ponderado, de acuerdo al Banco Central, la tasa activa de los bancos múltiples, que es la que los bancos cobran por los préstamos, 14.35%, continúa a la baja, que es muy buena señal, en 0.40%, que es 40 puntos básicos, y la pasiva de esos bancos múltiples, que es lo que pagan por los depósitos,
también bajó 0.39% a 7.26%. Esto es un buen elemento porque nuestras tasas están sumamente altas. En Estados Unidos, por el contrario, la tasa preferencial es de 7.50, como mostramos abajo en la parte baja de esta imagen, mientras que la nuestra preferencial es 10.99. Esta es la tasa que los bancos, promedio ponderado de hecho, cobran a lo mejor riesgo, a la grande empresa que representa el mejor riesgo, el de menos pérdidas, digámoslo así, no llega al 11%, en Estados Unidos está más bajo en 7.50, la diferencia es de 3.49 y bajó, la brecha se ha ido acercando a 0.31%. Debemos de indicar en este cuadro que se anticipa en Estados Unidos que la Reserva Federal la semana que viene, el 17, si mal no recuerdo, que hay una reunión del mercado abierto de la Reserva Federal, el Banco Central, se anticipa que va a anunciar una baja en la tasa de referencia de lo más probable 25 puntos básicos, o sea, 0.25%, bajando de 4.25-4.50, que está ahora, a 4.25. También el mercado ya ha incorporado a las expectativas de precio en los mercados de valores, en las acciones, ha incorporado 2 bajas adicionales del mismo monto. Quiere decir que podemos anticipar tal vez, si se da, que en el mes de octubre baje otro 0.25% y que noviembre-diciembre baje de nuevo 0.25% con la intención de estimular la economía americana, que ya se ve que está vacilando un poco, también ante la expectativa del aumento de aranceles, que sin duda va a traer un elemento inflacionario a los Estados Unidos. A nosotros nos va a ayudar porque desde el momento que la Reserva Federal baje su tasa de referencia, el Banco Central va a actuar igual. El Banco Central sigue muy de cerca la tasa de Estados Unidos por la dependencia que tiene República Dominicana de ese país, dependencia comercial, económica, social, en todos los aspectos dependemos mucho de Estados Unidos, y si el dinero en Estados Unidos, como ha ido pasando, pagan tasa de interés más elevada de lo que nosotros consideramos competitivo, sencillamente el dominicano puede muy bien enviar dólares de aquí a Estados Unidos donde le paguen más de lo que se paga aquí. Y eso sería un impacto muy negativo para la economía dominicana. Sigamos con las imágenes. La tasa de cambio también está en la palestra en noticias. El dólar lo compran los bancos a 62.05 y lo venden los bancos a 63.79, esto fue antes de ayer. Había aumentado en la semana 0 centavos. Y el euro 72.44 subió más y se compra, el público lo compra en los bancos a casi 77 pesos un euro. Ese subió mucho más. Quiere decir que la subida del euro no va paralela en costo de pesos al dólar americano. El US euro sigue igual, 1.17, no hay cambio entre el dólar y el euro esta semana. Sin embargo, nosotros vemos una diferencia de casi 60 centavos de peso entre la subida del euro y el peso. Y esto se debe en parte a las medidas que ha tomado el Banco Central para tratar de reducir la depreciación del peso con una tasa que ya estaba acercándose al 64 por 1. Y aquí tenemos las medidas que anunció ayer el Banco Central. La Junta Monetaria aprueba la modificación del reglamento cambiario, instruye al Banco Central a sancionar y suspender las operaciones de los intermediarios cambiarios por violación a este reglamento. O sea, es muy serio.
La Junta Monetaria celebró hoy, refiriéndose a ayer, una sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre en la que reconoció y aprobó los resultados de la modificación del reglamento cambiario, proceso sometido a consulta pública durante el mes de agosto de este año, con el propósito de promover el orden y la transparencia del mercado cambiario. La modificación persiguió tres objetivos fundamentales. En primer lugar, adecuar el marco normativo del mercado cambiario vigente. Esto permitirá la incorporación de un mayor número de participantes en la plataforma electrónica de negociación de divisas del Banco Central, entre ellos los intermediarios cambiarios y otras entidades de intermediación financiera. Esto implicará que todas las operaciones de compra y ventas de divisa mayores de $10.000 y 10.000 euros deberán ser reportadas al Banco Central a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas. Es decir, el Banco Central impone un control mayor en el manejo de las divisas en el mercado. Ese cambio continúa como sigue. En segundo lugar, se establecieron lineamientos de conducta aplicable a todos los participantes del mercado cambiario, orientados a organizar la mejor ejecución de las operaciones cambiarias, lo cual implica que todos los actores del mercado deben operar en beneficio de sus clientes, garantizando los mejores precios, velocidad en la ejecución de sus órdenes de compra y venta de divisas y transparencia. En términos prácticos, estos nuevos lineamientos aseguran que las operaciones compra y venta de divisas se realicen a precios justos y transparentes, evitando desviaciones significativas respecto a la tasa de referencia del mercado. Estas disposiciones se alinean con estándares internacionales de mejores prácticas, tales como los contenidos en el Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, cuya aplicación se extenderá ahora también a intermediarios cambiarios y a otras entidades de intermediación financiera. Esto implicará que los márgenes de compra y venta de divisa, tanto en el segmento minorista como mayorista, deberán estar en consonancia con las condiciones del mercado en línea con mejores prácticas internacionales. Asimismo, la Junta Monetaria ordenó al Banco Central a sancionar y suspender las operaciones cambiarias de los participantes autorizados a través de las plataformas electrónicas de negociación de divisas que incurran en prácticas contrarias a la normativa vigente, en particular aquellos vinculados a los márgenes cambiarios, así como cualquier otro incumplimiento en los estándares de buena conducta que afectan el funcionamiento ordenado del mercado cambiario o disposiciones relacionadas con la reportería de información a través de este sistema. Por otro lado, las medidas por la Junta Monetaria, adoptadas por la Junta, incrementan los niveles de capital para operar como intermediario cambiario y aumenta la exigencia de reservas patrimoniales adicionales en función de la naturaleza y volumen de las operaciones de dichas entidades. Estas disposiciones robustecen el marco operacional de estas entidades y promueven un mercado cambiario más seguro y resiliente. Finalmente, las medidas aprobadas por la Junta Monetaria se complementan con otras medidas prudenciales adoptadas en marzo del 2025 para mitigar el riesgo cambiario crediticio en un entorno de incertidumbre global, determinando límites más estrictos para las posiciones netas en monedas extranjeras, las cuales fueron reducidas hasta el 25% de capital, así como la reducción del aumento semanal de la misma, pasando de 10 millones a 5 millones. Aquí tenemos, y hemos leído un poco rápido, factor tiempo, las medidas. Estas han salido publicadas en la prensa nacional y esto es para evitar todos los componentes o reducirlo al máximo de especulación en el mercado cambiario dominicano.
Es un mercado por naturaleza especulativo, donde entran factores ajenos a la demanda normal de la economía, aprovechando las situaciones de inseguridad que hay en el mundo actual y que crea oportunidades para aquellos que tienden a ser, digamos, poco éticos en el manejo de sus negocios. Así que esto es una manera, nada de política monetaria en el concepto de crear más liquidez, que ya el Banco Central lo hizo un par de meses atrás. Hay limitaciones, no tenemos las facilidades para ello. Por consiguiente, el Banco Central lo que es afinar lo más posible esta medida del mercado. Sigamos con las imágenes. Aquí hacemos otra breve pausa, sencillamente para entrar posteriormente al segmento final informativo de este programa. Volvemos en breve.